Vamos a ir tomando lugar. ¿Todos tienen el bosquejo del mensaje de hoy? Ustedes se preguntarán por qué estuve en la alabanza adelante. Pero no me dieron micrófono mientras había canciones. Resulta que cumplí dos funciones. Una, demostrar que aunque no sepas cantar, si tenés relación con Dios podés dirigir una alabanza. Mientras haya gente que dirija los cantos. Ahora, Samuel me dice, yo no me animo a hablar delante de la gente. No me lo dijo así. Pero hoy ya demostró que no solamente puede dirigir las canciones, sino que este pibe da para mucho. Y ya lo vamos a tener otros domingos también. El mensaje de esta mañana fue titulado Paz para Todos. Hoy el gobierno tiene planes LSD para todos, fútbol para todos, pero yo no escuché en ningún momento que haya sacado un plan que diga paz para todos y todas. Y creo que, lamentablemente, no lo vamos a escuchar nunca. Jesucristo dijo que Él nos deja su paz, que no es como la que ofrece el mundo. O sea que por más que alguien diga paz en la tierra, no lo va a hacer como Jesucristo te lo puede dar. Si te falta paz, hoy vamos a ver palabra de Dios para que entiendas por dónde empezar a encontrar paz en tu vida. Porque creo que muchos de nosotros, más allá del estilo de vida, del nivel social, de lo que acostumbremos a hacer en nuestras vidas, hay días en que nos falta paz. Estuve leyendo en esta semana la historia de un padre que quería dormir una siesta el domingo a la tarde, llevando la paz a eso de que la tranquilidad que querés tener para dormir una siesta. Y su hijo, niño, inquieto y aburrido, lo molestaba constantemente. Entonces, es una historia que a lo mejor ya la escucharon. ¿El padre qué hace? Agarra una hoja de una revista en donde había un planeta, el globo terráqueo, y lo corta en pedazos y le armó un rompecabezas. Y se lo da al hijo, armá este rompecabezas. Y el padre dice, por lo menos voy a tener 2 horas tranquilo. Resulta que a los 15 minutos aparece el chico de nuevo en la habitación a despertarlo el padre. Papá, ya terminé. ¿Cómo que ya terminaste? Sí, papá, porque del otro lado del planeta estaba la cara de una persona, entonces reconstruí la persona y reconstruí el mundo. Y eso nos deja una enseñanza. Muchos de nosotros a veces pedimos por la paz en el mundo, pero la paz en el mundo va a empezar por la paz interior que cada uno de nosotros puede aportar al mundo donde vivimos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos llegar a encontrar paz en nuestra vida. Y no digo la tranquilidad para dormir una siesta, entiéndanme, sino esa paz que vos sabés de que te estoy hablando, porque seguro que has vivido momentos en donde teniendo un montón de cosas en esta vida, había algo que te faltaba. Hay una palabra de Dios que quiero compartirte para empezar el mensaje. Este mensaje se está grabando, así que si después lo querés compartir en el grupo o con algún amigo, lo podés hacer como todos los domingos, no específicamente este mensaje. Y la palabra de Dios dice en el profeta Isaías, ya he visto el camino que siguen, pero a pesar de eso los sanaré y los consolaré. A ellos, a los que lloran, los dirigiré. Y daré y haré que con sus labios digan, paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo, el Señor, prometo que los sanaré.
Así que no importa cómo está tu vida. Porque si estás herido, Dios dice, te sanaré. Si estás desorientado en la vida, Él dice, te guiaré. Si estás triste, llorando, Dios dice, te consolaré. Va a ser todo eso de tal manera que vos termines diciendo, paz. Y el mensaje lo saqué de acá, el título. Paz para todos, porque dice, paz para el que está lejos y paz para el que está cerca. Paz para el que conoce a Dios o paz para aquel que sin conocer a Dios hoy se animó a venir para ver de qué se trata Dios. ¿Conoces acaso gente que vive sin paz? ¿Conoces alguna familia que vive sin paz? ¿Conoces alguna familia cristiana que vive sin paz? Porque muchas veces decimos, y sí, los que no conocen a Dios no pueden vivir con paz. Y verdaderamente no conocer a Jesucristo, no invitar a Jesucristo a vivir en tu vida, realmente te va a faltar algo muy importante que va a impedir que tengas paz. Pero muchas veces, y he visto reiteradas veces, a familias cristianas que no tienen paz. Porque dicen, como cantábamos recién, seguir a Cristo, pero en realidad lo tienen de teoría y no tienen la paz que necesitan para vivir esta vida. ¿Qué te impide vivir en paz? A ver, avanza una diapositiva. Ahí hay una lista, 2 listas. Elegí los nombres, las palabras que más te gusten. Algunas de esas palabras se relacionan a algo que hay en tu vida en este mes de octubre, en esta tercera semana que comienza, en este día. Hay algo que te está quitando la paz. Puede ser alguna adicción, puede ser tu carácter que te lleva a la ira, a la furia, puede que estés en medio de un divorcio, puede que seas un jugador empedernido, puede que tengas malas relaciones, a lo mejor estás tapado de trabajo y no significa tapado de dinero. No sé, elegí lo que más te guste. Hay para cada uno de los gustos, pero todas esas palabras que están ahí están relacionadas a cosas que en esta vida dura que estamos viviendo en este planeta nos quita la paz. Es un mundo imperfecto. No podemos vivir una vida perfecta. Vivimos dañando personas y personas viven dañándote a vos, ¿o no? Si te anotás en alguna de esas, bienvenido, sos un ser humano. A todos nos pasa. Y si no lo controlamos, de alguna manera nos quita la paz. ¿Cuántas veces haces cosas en la vida que vos sabés que no debés hacer y las seguís haciendo? El otro día hablamos de los hábitos de libertad. ¿Recuerdan que habíamos estado hablando de eso? Lo hicimos durante 4 o 5 semanas. Espero que algún hábito nuevo tengas en tu vida. Pero decíamos de que hay cosas en nuestra vida que sabemos que están mal, que no es correcto, y sin embargo lo seguimos haciendo. Sabemos que no tenemos que consumir tantas calorías por día, o no pasar de tantas, y las seguimos consumiendo. Sabemos que necesitamos dormir y descansar, pero sin embargo pasamos nuestras horas haciendo, trabajando. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida y que no nos permite vivir una vida de paz? Pero no estamos estrenando nada. La palabra de Dios relata historias de personas que vivieron lo mismo. Y hay un pasaje en Romanos 7 que dice, no sé qué está pasando conmigo. Ya ahí a lo mejor te identificás. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que hay una ley, que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino
el pecado que vive en mí. Y yo en esta mañana, tal vez no te diga nada nuevo, pero la causa de todas las cosas que estás haciendo en tu vida, por el cual no tenés paz, se deben a la frase que tenés que completar. La causa de mi problema es mi naturaleza pecaminosa. Eso es la forma en que llama la Biblia a esa tendencia que tenés vos constantemente de hacer cosas que no son buenas y que te quitan la paz. Tenés acciones destructivas, decís cosas que no debes decir, haces cosas que no debes hacer, tenés maltrato con las personas que te rodean. Es más, intentás resolver todos tus problemas por tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces has tratado de resolver tus propios problemas por tus propios medios, por tus propias fuerzas, por tus propias intenciones? Y eso está todo relacionado a esa naturaleza que está en vos. Y es importante que lo sepas. Es importante que en esta mañana tengas presente de qué estás hecho, para que el resto de tu vida lo encares de una manera diferente. Hay un relato que en el grupo pequeño, hace 15 días atrás, hablamos sobre Daniel, porque el mensaje del domingo, me parece, ya ni me acuerdo si lo compartí yo, lo había compartido Alejandro, pero estaba basado en Daniel, en el capítulo 1. Y entonces tomamos el desafío de leer los 12 capítulos, todo el libro de Daniel en una semana. No era mucho el desafío, pero a veces cuesta tener ese sano hábito. Pero me encontré con estos versículos que los quise incluir en el mensaje de hoy. Fíjate lo que dice el libro de Daniel sobre el rey. El rey hará lo que mejor le parezca. Se exaltará a sí mismo. Se creerá superior a todos los dioses. Y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. Aunque lo que ha de suceder, sucederá. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. ¿Sabes qué te quita la paz? Esa naturaleza que tenés en vos, que hace que tu vida la vivas exaltándote a ti mismo por encima de todos los demás. Te lo digo en otras palabras. Vivimos la vida queriendo ser Dios. Tal vez nunca lo pensaste. Pero ponete a pensar lo que te está quitando la paz. ¿Cuál es la preocupación que tenés en tu vida? ¿Y no estás en un rol equivocado? ¿No estás queriendo vivir como ese rey que se olvida de todo Dios y sobre todo del Dios de dioses, como decía recién el pasaje? Y quiere ser Dios él mismo. Cuando éramos chicos, hacíamos juegos que imitaban a otra persona. Por ejemplo, jugábamos a papá y a la mamá, imitando al papá y la mamá, obviamente. Jugábamos al médico, jugábamos al bombero. Y ahora crecimos y parece que el juego sigue siendo el mismo. Queremos imitar a alguien, pero queremos imitar a Dios. ¿Y a qué jugamos? A ser Dios. Y perdés la paz. ¿Por qué? Porque estás queriendo ser algo que tu naturaleza no te acompaña. Estás queriendo ser Dios. No aceptas consejos. Yo sé cómo resolver esto. Salís a la calle todos los días como llevándote el mundo por delante, porque vos te las sabés todas. A mí no me vengas a decir cómo manejar mi vida. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? ¿No la escuchaste de adentro alguna vez?
En tercera persona todos declaramos, pero muchas veces nos cuesta declarar. En actos muy simples viene tu hijo y te dice, esto lo tenés que hacer así, papá. Y vos decís, vos a mí no me vas a enseñar. Y estamos queriendo ser Dios. En cada situación, en cada momento, nuestro juego que nos entretiene es estar al control de la vida. Y la pregunta que está en pantalla dice, ¿cómo jugamos a ser Dios? Acompañando a Alejandro que está en Estados Unidos, le saqué el signo de pregunta adelante, como se hace en inglés. Me lo olvidé. ¿Cómo jugamos a ser Dios? Y completá la frase que sigue, dice, negando nuestra humanidad y tratando de controlar todo por razones egoístas. Negando tu humanidad. Dios te dio una naturaleza distinta a la de Él. Mejor dicho, te hizo imagen y semejanza, pero vos permitiste algo que cambie tu vida, que es la entrada del pecado. Es fea esa palabra. ¿Cómo un domingo vas a usar una palabra tan fea? Pecado. Es nuestra naturaleza. Has hecho cosas en tu vida que le has dado la espalda a Dios. Y ahora querés jugar a ser Dios, pero no te da. Tenés que reconocer tu humanidad y dejar de controlar todo. Aparecieron 4 puntos ahí. Y eso es un resumen. Vos podés tener una lista más larga. ¿Qué cosas tratamos de controlar? Nuestra imagen. No sé si tenés adolescentes en tu casa. Si tenés niños en tu casa, vos vas a saber qué pasa a ser adolescente cuando va caminando por la casa y cuando se enfrenta a un espejo empieza... Si todavía no hace eso es porque es un niño. Cuando pasa frente al espejo y se empieza a mirar cómo está y se arregla, después ya si tiene 45 años no es un adolescente, ya es un adulto que sigue haciendo lo mismo. Pero tratamos siempre de controlar nuestra imagen. Y no me refiero solamente a cómo me he visto, cómo si estoy peinado o despeinado, sino a qué piensa la otra persona de mí. Yo quiero aparentar delante de ustedes algo. Y empiezo a usar máscaras. Y empiezo a tener doble personalidad. Mientras ustedes me ven, soy así. En mi casa, soy de otra manera. En lo más privado de mi vida, que ni siquiera me ve mi familia, soy de otra. Pero delante de los demás, quiero cuidar mi apariencia. Y vivo tratando de controlar lo que otros opinan sobre mí. Y eso te lleva a una sola forma de vivir. Perdes la paz. Pero también puse ahí controlar a otras personas. No sé si has visto alguna persona alguna vez que quiere controlar a otra. Un padre que quiere controlar a su hijo. Un hijo que quiere controlar a su padre. No importa la edad. Una esposa que quiere controlar a su esposo. Un pastor que quiere controlar a sus miembros. Pero eso no ocurre acá, eso ocurre en otras iglesias. Digan que no. Hay países que quieren controlar a otros países. Vivimos tratando de controlar a otros. Pero como no lo logramos, perdemos paz. Y no podemos disfrutar de nuestra vida en paz. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer. Vivimos tratando de manipular a otros. Hay quienes manipulan echando culpas. Otros manipulan con la enfermedad o haciéndose el enfermo. Hay muchas formas de manipular. Hay muchas formas de tratar de controlar. Tenemos que dejar de controlar a otros. En tercer lugar, puse, controlan nuestros problemas. Trato de controlar mis problemas. Como les decía antes, no recibo consejos. Yo sé manejar todo y así después me va. Hasta que no estalle la vida, no paro. No escucho. Soy Dios. No me vengas a hablar a mí. Te lo hago más humano. Soy pastor. ¿Cómo me vas a venir vos a dar un consejo a mí?
como dije el ejemplo en la casa, soy papá, soy mamá, cállate mocoso. Creo que se están dando cuenta que sucede muy seguido en nuestras vidas. Y eso nos quita paz. Hoy, Día de la Madre, no hagan ese trato en su casa. Y en último lugar les puse, trato de controlar nuestro dolor. Tratamos de controlar nuestro dolor. Huimos del dolor, lo evitamos, lo tapamos. Hay gente que tapa los dolores con alcohol, otros con cigarrillo, otros consumiendo droga, otros tapan su dolor con malas relaciones. Hay muchas formas de tapar el dolor, pero eso no te conduce a ningún lado. Eso es solo una etapa más de tu juego, un nivel más de tu juego de querer ser Dios. En estos días estaba buscando en internet, prácticamente estoy en internet muchas horas por día, porque es mi trabajo así, y estaba buscando algo, no para el mensaje, pero me encontré con un video que si avanzás una diapositiva, vamos a ver 20 segundos nada más, presten atención. Empieza en negro un ratito y ya empieza a hablar una persona. Dale volumen, ponele pausa, volvelo hacia atrás y dale volumen, porque es importante lo que dice. Volvelo hacia atrás. Este video después, el que quiera verlo en su grupo, dura 13 minutos. Es un testimonio de un periodista, de un humorista mexicano, que me cautivó. Es un movimiento que se llama Yo Soy Segundo, donde se le da el primer lugar a Dios. Así tendría que ser nuestra vida. Y bueno, si no se puede, ¿volviste una diapositiva para atrás? Bueno, no importa, después si lo podemos lo pasamos. Y se los cuento. Él dice, bueno, ahí está empezando de nuevo. Él dice algo muy importante que tal vez te haya pasado. Yo no conocía a Dios, yo no sabía de religiones. Yo no sabía de religiones, ni de Dios, pero en ese momento conocí por primera vez a Dios. Pero el primer Dios que yo conocí se llamaba Fernando Arau. Yo era lo máximo. Yo era lo máximo. Es importante, me gustó muchísimo este testimonio. Y le puse esto para darles el enganche y después, si quieren lo buscan en internet o yo se los paso. Son 13 minutos, donde él cuenta cómo una persona tan famosa como es a él, a lo mejor ustedes no lo conocen, pero es un mexicano humorista muy famoso, cuenta su vida, donde él conoció a Dios, pero ese Dios que conoció, el primer Dios que conoció, es el que a veces vos ves en el espejo a la mañana. Y decís, qué grande que soy. Y a veces me causa gracia porque subo al ascensor en la oficina y me miro al espejo del ascensor porque es inevitable, el espejo que ocupa todo. Y te convertís en un adolescente. Te arreglás la ropa, ves cómo estás peinado y de pronto podés decir, no es que lo digo, pero podés decir, qué grande que me hizo Dios. A lo mejor al contrario, no te querés. A lo mejor no te estimás, no te valorás. A lo mejor crees que sos la peor de las creaciones. Y es más, te querés quitar la vida, a lo mejor. Porque decís, acá en este planeta no tiene sentido que yo siga existiendo. Pero como consecuencia de ese pensamiento tuyo, jugás a ser Dios el resto de tu vida. Tratás de estar a la defensiva, de corregir a los demás, de manejar a los demás, te escondés. Porque no llegás a reconocer realmente quién sos y con qué propósito estás acá en la tierra. En esta mañana Dios te dice, reconoce tu humanidad y no trates de controlar todo lo que te rodea. Por eso quiero que veas la consecuencia de jugar a ser Dios. Porque como todo juego tiene su consecuencia. Algunos juegos solamente ganás,
pero algunos otros juegos tienen su consecuencia. Y esto de jugar a ser Dios no es algo que inventaste vos, no es algo que inventé yo. Lo inventó Adán y Eva. ¿Escuchaste hablar de Adán y Eva? Ellos inventaron este jueguito de jugar a ser Dios. Y la consecuencia primera que trae ese juego es el miedo. Completalo. Porque dice Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 10, que Adán dice, y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Simple el versículo, cortito, pero resume algo muy grande que nos pasa en la vida. Cuando jugamos a ser Dios, nos da miedo. Cuando queremos jugar a que sabemos controlar nuestra vida, o la de otros, nos equivocamos tan feo que cuando nos damos cuenta, nos da miedo. Aquel que se equivoca y se da cuenta que se equivoca, te lo digo más como lo dice la Biblia, aquel que comete algún pecado, te da miedo. Y se esconde. ¿Nunca te escondiste? Cuando el pastor llama por teléfono a alguno de los miembros de la iglesia, en cualquier iglesia, y el miembro no solamente no fue el domingo a la iglesia, sino que no atiende, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer llamado, hay un alto grado de probabilidades de que esa persona se esté escondiendo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Miedo al pastor es un ser humano más. Saco la figura del pastor del medio. Cuando te llama por teléfono la persona que te invitó a la iglesia, tampoco lo atendés. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que estás llevando te da miedo. ¿Y cuál es el acto reflejo? Esconderse. Te invitamos a un grupo pequeño. ¿Para qué? Para que compartas tu vida. Para que te des cuenta que el cristiano es un ser humano común y corriente, con la gran bendición de haber aceptado a Jesucristo. Pero no querés ir. ¿Por qué? Porque te tenés que mostrar tal cual sos. Y te da miedo. ¿Sos una de esas personas? ¿Cómo me voy a mostrar tal cual soy? Si se enteran lo que yo soy, no me invitan más. Si se enteran lo que yo soy por dentro, me van a dejar de querer. Me voy a quedar solo. La consecuencia a querer tener el control de tu vida y la de los que te rodean, la consecuencia de vivir jugando a ser Dios, es el miedo. Y el miedo te esconde, te minimiza, te imposibilita cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Y te vivís escondiendo, te vivís escapando. Y tratás de cambiar de grupo social constantemente, con tal que no sepan realmente quién sos. Que vean solamente la máscara. Que vean lo lindo que te vestís, lo lindo que te pintás, las mujeres, los varones no. Pero no dejas que se vea lo que hay adentro tuyo. Primera consecuencia de jugar a ser Dios, el miedo. Segunda consecuencia es la frustración. ¿Vieron la película Todopoderoso? Con Jim Carrey. Al principio todo lindo, estaba chocho, podía hacer lo que quiera. Pero después cuando empezó a recibir las oraciones y los pedidos y no podía responder a todo eso, le agarró frustración. ¿Y no te pasa que muchas veces querés controlar lo que te rodea y te frustrás porque no lográs el objetivo que te pusiste, es cambiar a la otra persona? Tenés problemas matrimoniales y decís, ya va a cambiar, ya lo voy a cambiar. Error. No es momento para decirte tanto eso. Y muchas veces nos comportamos de esa manera. Queremos controlar a la otra persona. Queremos
hacer un papel que no nos toca. Nos ponemos un objetivo inalcanzable, no para ser humano. Y como no llegamos, como no lo podemos cumplir, nos frustramos. Dice la palabra de Dios, relato de alguien que vivía de esa manera. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. No podemos jugar a ser Dios. O mejor dicho, jugar todo lo que quieras, no vas a ser Dios. Y vas a vivir frustrado porque te vas a equivocar tantas veces. Y muchas veces. Primera consecuencia, el miedo. La segunda, la frustración. La tercera consecuencia que anoté es el cansancio. ¿Llegaste alguna vez a tu casa totalmente reventado por un arduo día en donde quisiste controlar todo lo que pasaba alrededor tuyo? ¿Soy el único? El otro día, no sé qué día era, miércoles pasado, yo suelo caminar 3 kilómetros por día más o menos, pero el miércoles pasado creo que fue, hacía tanto calor, pesadísimo estaba, que estaba destruido, no podía ni moverme del cansancio, 30 y pico grados en Córdoba hacía. Pero muchas veces sin calor, no por estar caminando, nuestro cuerpo se va debilitando. Por ese juego de jugar a ser Dios, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 32, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y eso hasta ahí es lo que muchos estamos viviendo. Mucha gente está viviendo con esa mano pesada, que no es otra cosa más, de estar escondiéndose y jugándose a Dios. De estar cargando con un pecado que no confesás. Por eso la palabra de Dios sigue diciendo, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. La consecuencia de jugar a ser Dios es el cansancio, es el agotamiento. Y no solamente físico, emocional. No solamente emocional, espiritual. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida que no le confesamos a Dios. Si en este momento estás con algún agotamiento, si estás cansado, si estás cansada, ¿no habrá un pecado que no confesaste? Y yo no digo que vengas acá adelante y me lo confieses a mí. Vos decís, Dios sabe todo. No. Una cosa es que Dios sepa todo. Y otra cosa es que vos tengas la acción de confesarle todo a Dios. ¿No hay algo en tu vida sin confesar a Dios? No sigas jugando a ser Dios, que podés enfrentar el mundo tal cual está, con la carga del pecado sin confesar. Es una consecuencia. Miedo, frustración, cansancio, y el cansancio trae depresión. Y la depresión, ¿sabes qué? Te tira a la cama, en algunos de los casos. Y en otros casos, luchás con la depresión haciendo, cosa que cuando llegues a la cama no tengas tiempo de pensar. Tu conciencia está anulada. Y te cargas de trabajo, te cargas de actividades en la iglesia, todo por una depresión. Y esa depresión por un cansancio. Y ese cansancio por un pecado que no confesé. ¿Por qué? Porque yo puedo solo. Yo no sé para qué murió Cristo en la cruz. No, para darme vida eterna. Pero yo acá puedo solo. No necesito a Dios. Y la última consecuencia es el fracaso. Sigue diciendo la Biblia en el Proverbios 28, el que oculta sus pecados no prosperará. Eso es fracaso, no prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia.
tenemos que ser honestos delante de Dios. Confesar nuestros pecados. Eso va a permitir que nuestro cuerpo se vuelva a tomar fuerzas. Pero sobre todas las cosas, lo que hagamos va a prosperar. Anoche vimos una película con los adolescentes, Inquebrantable se llama, y en un momento Josh McDowell, es la vida de Josh McDowell, un cristiano, doctor y escritor, dice, se para, le dice a Dios, mi vida está llena de fracasos, pero si te querés glorificar en mis debilidades, acá estoy, usame completamente para lo que quieras. Y si acá llegás con este jueguito de ser Dios, yo te digo, sos uno más de los candidatos a fracasar en tu vida. Porque Dios no te puso acá en la tierra para que trates de jugar el juego de ser Dios, sino para que reconozcas tu humanidad y tu necesidad delante de Él. Por eso el último punto dice que hay una cura. Hay una cura para este jueguito de jugar a ser Dios. Hay una cura para una naturaleza pecaminosa que tenemos. Y es el de admitir, como dice ahí en el bosquejo, admitir que no soy Dios. Pero ese admitir que no soy Dios significan tres cosas, que quiero que la vayas completando. Hoy los hago escribir mucho. Admito que soy incapaz de cambiar mi pasado. Si querés vivir una vida en paz con vos, tenés que tener una vida en paz con Dios. Y para tener una vida en paz con Dios, empieza por admitir que no sos Dios. Y admitir que no soy Dios, lo traducimos en esta mañana en tres cosas. Admito que no puedo controlar mi pasado. Por más resentimiento, remordimiento, por más que quieras estar pensando constantemente, no podés cambiar tu pasado. Tenés que admitir que no lo podés controlar, que no lo podés cambiar. Si hoy viniste preocupado por algo que te pasó en la vida pasada, ayer, la semana pasada, el año pasado, tu niñez, yo no sé cuál fue tu pasado, sé el mío, pero sí sé que yo no puedo vivir el resto de mi vida tratando de cambiar ese pasado, y no lo puedo ocultar tampoco, no lo puedo controlar. Yo quiero vivir en paz conmigo, quiero vivir en paz con Dios, quiero vivir una vida de paz, por eso reconozco que no soy Dios y mi pasado ya está. Pablo decía que no vive mirando el pasado. La única forma que la Biblia nos alienta a mirar el pasado, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es? Es mirando los errores de otros para que aprendamos nosotros. Si lees la carta de Pablo a los Corintios, dice, el Antiguo Testamento está escrito para beneficio tuyo. Es lo único bueno que dice Dios en la Biblia de mirar el pasado. El pasado tuyo no lo puedes cambiar. Pero reconozco que no soy Dios también cuando admito que soy incapaz de controlar a otras personas. Vos me decís, me gusta manipular a los que me rodean. Y sí, yo te entiendo. Es una debilidad. Una cosa es influenciar y otra cosa es manipular. Y a lo mejor te gusta manipular a la gente que te rodea. Pero eso te va a hacer vivir una vida sin paz. En tercer lugar, incapaz de hacer frente a mis comportamientos. Y podemos agregarle a mis hábitos. No puedo cambiar mi pasado. No puedo controlar a las personas que me rodean. ¿Sabes la única persona que podés cambiar? A vos mismo. Es más, sos responsable de tus acciones. Y delante de Dios vas a rendir cuentas por tus acciones. Pero no por la de tu hijo, por la de tu padre, la de tu hermano, la de tu cónyuge.
No trates de cambiar y controlar a los demás. Controla tu vida y cambia según lo que Dios te diga. Pero tampoco vamos a poder, o mejor dicho, también tenemos que admitir que no podemos controlar completamente nuestros comportamientos. Por más que tengamos buenas intenciones, las mejores intenciones, por más que tengas mucha fuerza de voluntad, no sos Dios. Hay una única manera que se cura nuestra naturaleza pecaminosa, y es recibiendo la gracia de Dios. Admitir que no sos Dios es dejar de ser orgulloso y empezar a ser humilde delante de presencia de Dios. Dice el versículo de Santiago, capítulo 4, versículo 6, que Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¿Cómo nos ayuda Dios para que no seamos Dios y podamos controlar todo lo que nos gustaría controlar? Con su gracia. Porque eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si seguís tu vida con el orgullo de pensar que podés resolver todo como si fueras Dios, ese orgullo te lleva a alejarte de Dios y no recibir su gracia. Pero si vos renunciás a jugar a ser Dios y aceptás que no podés controlar ni tu pasado, ni los que te rodean, ni siquiera podrías controlar cada hábito que tenés en tu vida, esa humildad Dios te la premia con su gracia para que vivas una vida en paz con Él. ¿Qué es gracia? Completalo. Gracia es el poder para cambiar. Podemos encontrar muchas definiciones de gracia, pero hoy te quiero decir esto. Gracia es el poder para cambiar. Gracia es el brazo que extiende Dios para levantarte de donde estás caído. Gracia es la mano de Dios que cura tus heridas. Gracia es lo que Dios te da para que tengas fe en Él. Vivas una vida eterna, pero vivas acá una vida en abundancia. La gracia de Dios es lo que necesitas para vivir en paz con Él. A lo mejor lo crees, pero no estás dispuesto a vivir en la gracia de Dios. Yo te animo en esta mañana que tomes el desafío de vivir en paz, aceptando la gracia de Dios. Aceptando ese amor y esa misericordia de Dios. Él te quiere ayudar a que vivas una vida en paz. Pero si no aceptas la gracia de Dios, que te da a través de Jesucristo, no vas a poder vivir en paz. Hoy cantábamos, de tal manera me amó. ¿Lo cantaste? ¿Sí o no? Linda canción, ¿no? ¿Pero crees en ese amor de Dios? Jesucristo murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Cuál pecado? Todos. El que estás pensando también. Ese que crees que es imperdonable. Ese que no te animás a contarle a nadie. Eso es la gracia de Dios. Jesucristo pagó el precio por tu culpa. ¿Para que tengas vida eterna? Sí, pero también para que vivas en esta vida dura, en esta vida imperfecta, vivas una vida con paz. La última frase que tenés que completar dice: comprendo que no soy Dios y admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. No, ¿cómo que es inmanejable? Aceptá la gracia de Dios, no seas orgulloso. ¿Sabés quién es orgulloso? El diablo, que quiso ser Dios y por eso fue echado. Y por eso va a estar eternamente en el infierno.
No te dejes engañar por el diablo. Que con todo lo que pasa en esta sociedad te llena la cabeza de que vos tenés que enfrentar la vida y valerte por vos solo. Que vos tenés la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema. Es una mentira. Necesitas de la gracia de Dios para enfrentar cada situación de tu vida. Pero solamente vas a recibir la gracia de Dios siendo humilde, reconociendo que no sos Dios y que necesitas de su presencia en tu vida. La decisión es tuya. Yo ya tomé una decisión. Fuera de mí el orgullo. El otro día, hablando con los adolescentes, les decía que a veces me olvido de cómo me tengo que comportar como cristiano. Algo así les decía. Y uno me dice, no, ¿en serio? Sí. Por eso todos los días tengo que leer su palabra. Para ser humilde todos los días. Y todos los días recurrir a su gracia. Pero la decisión, hoy, si no la tomaste nunca, la tenés que tomar. Vos. Por tu vida. Y no pienses en este momento qué bueno sería que fulano, no. Pensá en que vos tenés que vivir en paz con Dios y disfrutar la vida que Él te da aquí en la tierra. Hablamos con Dios. Y ahí donde estás, si llegaste hoy turbado, si llegaste hoy sin paz en tu corazón, si ni siquiera sabes cómo llegaste por tantas preocupaciones que tenés en la vida o tantos desganos, en esta mañana este es el momento que tenés para pedirle perdón a Dios por tu orgullo de haber intentado ser Dios hasta el día de hoy. Yo no digo que esto es algo solamente para el que vino por primera vez. Posiblemente vengas todos los domingos. Y todos los domingos que venís con la misma intención de jugar a ser Dios. Todos los días de tu vida, a lo mejor lo vivís creyéndote superior a los demás, que no necesitas a Dios. Es más, vivís pensando cómo cambiar a los que te rodean. Esta es la oportunidad que te da Dios en esta mañana, en que le pidas perdón por ese gran pecado de darle la espalda a Dios, de creerte a Dios y no reconocer tu debilidad humana. Decile a Dios, perdón Dios por mis pecados, perdón Dios por querer vivir la vida a mi manera, perdón Dios por darte la espalda. Si querés ser más puntual en tus palabras, pedile perdón por algo puntual que te está pesando. Perdón, por ejemplo, por haber vivido una vida sin sentido. Y también decile a Dios, en esta mañana aceptás su gracia, aceptás su regalo. Decile a Dios, creo que Jesucristo murió por mí. Es más, decile, Dios, hoy invito a Jesús que viva en mi vida. Quiero vivir el resto de mi vida en paz. Si has hecho por primera vez una oración así, que Dios te bendiga. Es más, no te vayas sin decírmelo, quiero orar personalmente por vos. Porque es la decisión más importante que puedes tomar por tu vida. Papá, en el nombre de Jesucristo, estamos acá, en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre por el cual podemos estar juntos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ayudaste en esta mañana a que alguien se entregara a ti. Gracias, Señor, porque hoy tu gracia llega a estar en medio nuestro una vez más.
Gracias, Señor, porque hoy estamos contentos de que hay fiesta en el cielo. Porque hay un pecador más que se arrepiente. Gracias porque llegaste a nuestra vida, rompiste nuestro orgullo y derramaste tu gracia. Bendícenos a cada uno. Hablamos contigo en el nombre de Cristo Jesús.